El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, está con nosotros esta mañana acá de Mesa Central. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti por la invitación, Iván. Oiga, lo primero, Aldo Sangüesa, el número 23, como Vidal, el consejero que renunció al Partido Republicano primero y ahora renuncia a su asiento en el Consejo. ¿Qué le deja esa experiencia? Oh, es una decisión personal que tomó él, la comunicó, la supimos todos el día viernes. Efectivamente, hemos estado viendo cómo queda, digamos, el mapa del Consejo y de los 51. Si es que uno aplica el reglamento, pasa a considerarse los quórum en función de los 50. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una mayor incidencia. Debe haber sido una decisión compleja, pero al final ¿No la toma... el 2/3? Porque Pepe Out decía que cambie, que dejan de tener 2/3 la derecha. No, se sigue teniendo 2/3, eso lo hemos analizado muy bien. Hay que ver el tema de las aproximaciones, pero efectivamente ya, pero ahí, o sea, se cuenta 2/3, los 3/5 no están en juego, no, claro. En fin, no, por donde uno lo mire, la verdad es que no hay un problema por ahí. Y él toma la decisión precisamente para no generar ruido o potenciales ruidos, digamos, al desarrollo de este Consejo. Yo creo ahora, que les raya un poco la pintura, porque mala eso... cosa para un partido haber llevado un candidato que después finalmente termina no Pero subiendo. desde el momento... ¿Los engañó con los datos? Él no nos contó lo que después se hizo público por un medio de comunicación, eso nosotros lo lamentamos. Del proceso judicial por lo mismo renunció al partido y desde ese entonces la verdad es que las decisiones están un poco en función de lo que él estime pertinente, pero leí el comunicado, tomamos noticia de por qué había tomado la decisión y creo que de alguna manera habla bien de él el que no quiera afectar con un potencial foco, digamos, de conflicto el desarrollo de este Consejo. Así que desde ese punto de vista muy positivo. Oiga, ya, eso con Aldo Sangüesa. Hablemos de lo otro, para que ya vayamos al tema constituyente. Hay un grupo del Partido Republicano que encabeza Rojo Edwards, que es uno de los 2 senadores que tiene el Republicano, que dicen, mire, con lo que hay, no se ha terminado el anteproyecto, pero con lo que hay ya estamos en condiciones de rechazar esta cuestión. ¿Qué le parece a usted? Ahí hay 2 temas. Uno, evidentemente que tenemos distintos tipos de acercamiento, de lectura de lo que es el texto. A mí tampoco me entusiasma tanto, a la medida que hemos ido conociendo el resultado del trabajo de la Comisión de Expertos. Por cierto que hay mucho que hacer, hay ciertas materias, libertades que no están para nada bien abordadas. Claro, pero lo otro en el fondo es salir a comunicarlo como que fuera la voz oficial del partido, eso obviamente que no nos gusta. Nosotros tuvimos una elección interna, no sé si recuerdas, a principio de año. Sí, pues. Y parte importante, yo me atrevería a decir, la inmensa mayoría de todos quienes estaban en las distintas listas estábamos de acuerdo que al día siguiente de la elección todos trabajábamos detrás, digamos, de la directiva electa. Y ese es el espíritu mayoritario. Hay un par de personas que todavía están como con esa lógica. ¿Cumple eso? Es que me da la impresión de que no es necesario estar haciendo comunicados que más aún, desde el punto de vista de fondo, acentos más, acentos menos, la verdad es que comunican bastante parecido, digamos, a lo que nosotros estamos comunicando formalmente. Y también hemos sido muy cuidadosos con la comunicación que estamos entregando. Porque ustedes no han llamado a rechazar, pues, o sea, sería absurdo. No, ellos, absurdo, sí. hay que hacer la lectura bien ahí. Ellos lo que dicen en el fondo que rechazan, no se sienten identificados con el texto que hay o que ha salido de la comisión de expertos, y es verdad, hay ciertas cosas que efectivamente no son positivas, pero lo que hay que decirle a la gente antes de hacer un comunicado de ese tipo es que el Consejo mismo constitucional todavía ni siquiera parte. O sea, sabemos quiénes son las personas, sabemos de la disposición que tienen las distintas bancadas, los distintos consejeros, y todavía no parte el trabajo. Entonces, todas esas materias que no nos dejan lo suficientemente conformes, por supuesto que van a hacer trabajar las respectivas comisiones y vamos a salir adelante. Lo que pasa es que provoca una paradoja. Yo entiendo más o menos lo que usted me está diciendo en términos de la representatividad y de que es un poco anticipado, pero uno podría decir, mire, aquí ya hay una perspectiva de voto en contra o voto rechazo, para ponerlo en los términos del plebiscito anterior. Hay una perspectiva de voto en contra, pero resulta que el Partido Republicano es el partido principal del Consejo. Entonces les corresponde llevar adelante el proceso y por lo tanto llevarlo adelante se supone que a buen término con la aprobación del trabajo, ¿no? Así es, la responsabilidad es importante y nosotros la tomamos de la manera que corresponde. Y eso consiste en sacar del lado toda la estridencia para referirse al contenido de lo que hoy día estamos conociendo. Recordemos que este es el borrador sobre el cual en el fondo se va a trabajar. Claro. Que por lo demás es un gran avance, porque trabajar con una hoja en blanco como fue en la convención pasada, la verdad es que te lleva a cualquier camino. En esto, al menos, digamos, uno ve una línea editorial que es bastante representativa por lo demás de lo que tenemos hoy día vigente, en un grueso importante, considerable.
yo me atrevería a decir que más que un 70%, más de un 70%, uno ve, digamos, la estructura, digamos, de constitución que tenemos vigente hoy día. Pero hay ciertas materias que no están bien abordadas, por de pronto, digamos, derecho a la ¿Qué cosa no vida. está bien abordado? Hay cosas que corregir y yo me atrevería a decir en el ámbito, digamos, del debate que se va a generar al interior de las comisiones respectivas como en sistemas políticos. Ya. Nosotros coincidimos en la lectura que se hace mayoritariamente por los analistas y también por los expertos, de que el fraccionamiento político genera, digamos, algunas distorsiones a la hora de gobernar, la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo, el ejercicio, digamos, de esta labor colegislativa del Presidente de la República. Hay ciertas materias que son importantes de avanzar. Habrá que ver si es que el 5% o los otros parlamentarios son los números adecuados. Porque también es importante el que los partidos políticos no se duerman en los laureles y sepan que perfectamente podría llegar un grupo de nuevas personas con las ideas relativamente similares, pero a desafiarlos también. Entonces, si nos vamos a refugiar, ¿Ya? los partidos que alcanzamos ese umbral y nos vamos a refugiar en el Congreso en un tema administrativo para que no vengan otros grupos organizados, yo creo que no es bueno. Ya, Entonces, pero eso está más o menos en línea con lo que se está haciendo, digamos. muy en línea, pero hay que afinar los números, yo creo. Hay Ya, que pero ver en nadie el fondo se hace un araquiri por el 4% o el 5%, digamos. a eso iba, exacto. Eso está en el ámbito de las cosas que se van a resolver conversando, dialogando. Y hay otras materias que son más complejas que efectivamente tienen que quedar bien corregidas, digamos, o bien incorporadas Ya, al pero texto usted alcanzó a constitucional. mencionar el Quizás derecho- más en el ámbito del catálogo de derechos fundamentales. Ya, por eso. Usted lo alcanzó a mencionar, el derecho del que está por nacer. La protección de la vida... La manera en que nuestra Constitución defiende el derecho a la vida es fundamental. Y me imagino que no es sorpresa para nadie que está siguiendo, digamos, el debate que para nosotros, y me atrevería a agregar, digamos, a todos los partidos de derecha, es un tema relevante. Y lo que hemos tenido la oportunidad de conversar con distintos sectores políticos es que frente a esas circunstancias hay dos caminos. O sea, un camino por de pronto, digamos, es que no vamos a innovar y que efectivamente podríamos considerar el texto vigente hoy día. Porque al final del día, si es que... El texto de la Constitución actual. Claro, ¿Ya? porque si tú tienes, digamos, si fracasara el proceso, ¿Ya? al final del día tú te vas a quedar con el texto Constitución vigente que hoy hay. día, entonces no se mueve mucho el piso. O sea, es una buena válvula de escape que deja, digamos, conforme a una buena cantidad de personas. Pero ¿qué le- Y hay otro ¿Ya? camino que tiene que ver también con remitir a la ley las cosas Claro. que buenamente no se resuelvan, digamos, en el mismo Consejo. Que parece Entonces, sensato ese camino, con ¿no? esos dos caminos yo creo que se van a destrabar muchos problemas. Habrá Se que van a ver destrabar. a destrabar Ya. situaciones en el fondo que se pueden ir generando que van a requerir voluntad, por cierto, ante todo, pero que deje conformes a todos, porque al Ya, final... pero solo para aclarar, en el caso de la vida del que está por nacer, lo que le gustaría a republicanos es que hubiera un estatus de protección similar al que tiene la Constitución actual, aunque ese estatus permite la ley de aborto en 3 causales. ¿O a usted le gustaría o te una doy cosa vuelta que- la pregunta. Si es que alguien cree que nosotros vamos a aprovechar esta gran mayoría que tenemos para hacer inviable la ley que hoy día está vigente, por supuesto que no. Porque Ya. recogemos el texto y nos identifica el texto de la actual Constitución, 19 número 1 de la Carta Fundamental de hoy día, en donde le entrega, defiende de una manera correcta y adecuada la vida y entrega la penalización del aborto a la ley. Yo creo que ese es un camino correcto y adecuado y me da la impresión que no debiera generarle, digamos, conflicto a otros grupos. Y si es que, en el fondo, Ya, eso... o sea, no hay un retroceso, porque de eso acusan al Partido Republicano, de que va a llevar adelante un retroceso neoconservador. Mira, en todo el trabajo de la convención, yo creo que todas las bancadas tienen que estar súper claras que les va a tocar hacer renuncias. Y de las renuncias más importantes que se puedan asumir es precisamente la que le va a tocar a quienes hoy día tendrían potencialmente una mayoría para diseñar, digamos, la Constitución como quisieran. Y todos, razonablemente, y nos hemos esforzado por comunicarlo correctamente, no están en esa condición. Porque asumimos desde el Partido Republicano de que cuando estás construyendo una Constitución tiene que reflejar el sentir de mucho más, digamos, de lo que representa tu propio partido. Pero por de pronto, digamos, tenemos que sentirnos nosotros satisfechos con ese texto. Claro, aunque, Y no la sea, manera, aunque no sea el 100% de lo que quisieran, digamos. claro, pero en el fondo siempre tienes que tener a la vista que la comparación la vamos a hacer con la Constitución actual. Raya para la suma. Ya. Si tú me haces comparar el texto de la Comisión de Expertos con la Constitución vigente, me quedo con la Constitución vigente hoy día. Entonces, claramente hay mucho que hacer dentro de estos 5 meses. Ya, entonces, ¿a quién le está hablando Rojo Edwards entonces con la gente con la que firma esa declaración? Si es que ustedes dicen, la línea base de este trabajo es la Constitución actual y eso nos deja tranquilos.
No, yo creo que está haciendo un llamado de alerta a que el texto, digamos, de los expertos no es todo lo bueno que aparentemente se comenta, digamos, y nosotros coincidimos. Lo muy positivo que ha tenido es la capacidad de diálogo y las formas, en el fondo, que han sido notoriamente distintas a lo que vimos en la convención pasada. Pero como ¿a usted también le preocupa lo que le preocupa a Rojo Edwards? Hay una serie de materias que para nosotros son fundamentales. Todavía no se aborda nada que diga relación con la principal razón que tuvieron todas las personas para avanzar, digamos, o para elegir a sus propios candidatos, que tiene que ver con las materias de seguridad. No hay ni una sola norma nueva que apunte, digamos, a ir entregándole herramientas a nuestra institucionalidad en esa línea, y eso hay que trabajarlo. Otro punto relevante, que tampoco está desarrollado, ni siquiera abordado, que yo creo podría ser un eje central de discusión y podría ser la gran noticia y novedad de esta Constitución, todo lo que diga relación con la descentralización. O sea, ahí tenemos un mundo para trabajar que es transversalmente apoyado por todos los sectores, pero tenemos que, por mucho que haya apoyo, tenemos que llegar, digamos, a un texto que nos satisfaga. Ya, pero en seguridad, en descentralización, no, tampoco es para cerrar aquí, tampoco se juegan principios. Por eso, déjeme volver por un momento al tema del aborto. ¿No le resulta sensato que el texto constitucional permita el debate democrático respecto a esta idea? Permita que, por ejemplo, personas que creen que tiene que haber una ley de aborto libre, ustedes pues estarán en desacuerdo con esa idea, pero podrá considerar que es legítimo que haya personas que lo piensen y que tengan la posibilidad de discutirlo en el debate democrático, ¿no? No, sin duda, y sin duda que respeto que tengan esa posición. Y mi tarea política es convencerlo con buenos argumentos de que están equivocados. Y eventualmente pero ese urnas, debate no lo vamos a dar trabando, digamos, todo el avance constitucional, porque en el fondo ellos mismos entenderán de que este no es el momento en donde podrían instalar sus derechos o el derecho, digamos, a abortar que sostienen, digamos, le corresponde a cada mujer, porque saben y lo han descartado, si esto lo hemos conversado con ellos también. No va a estar, claro. Como por de pronto lo tenían incorporado en el texto que rechazamos el 4 de septiembre. En el que se rechazó. O sea, ellos ya lo tienen claro, y nosotros lo que decimos es que no puede haber ni un milímetro de disminución en el estándar que tiene que tener un derecho tan importante como el derecho a la vida. Se lo pregunto porque la derecha carga con el mote y con la responsabilidad de la democracia protegida, Arturo. Y la democracia protegida es esa democracia que permitía que el debate democrático llegara hasta ciertos límites, que hubiera unos ciertos límites que más allá no se podía discutir. En cambio, lo que parece sensato es que el debate democrático permita el libre intercambio de ideas y, como usted lo dice, que esto se termine discutiendo en las urnas y haya convencimiento de los votantes, digamos. Claro, pero cuando tú abordas el catálogo de derechos fundamentales, es evidente en el fondo que tiene que haber un marco sobre el cual, o sea, que se instala, digamos, dentro de las garantías fundamentales que tutela, digamos, el Estado, y después hay ciertas materias que se entregan a la ley. Sí, en esto no hay que innovar. Sí, es un poco la reflexión que debe haber hecho el constituyente originario ahí en los 80, y después, muy profundamente, en el 2005, el Congreso, digamos, cuando le tocó hacer este debate, y lo mantuvieron igual. Entonces, en esta oportunidad me da la impresión que vamos a seguir con la lógica de que lo que se refiere a la penalización o la manera en que se penaliza el aborto quedará entregado, digamos, a la ley. Como en otras materias también, tú te estás centrando mucho en los derechos de defensa, pero yo creo que los problemas principales los vamos a tener en los derechos de prestación. ¿En los derechos de qué? De prestación, cuando el Estado tiene un rol, digamos, proactivo para poder garantizar ese catálogo de derechos que Porque ahí se da el mismo fenómeno, que hay algunos que pretenden que la Constitución impida que pasen determinadas cosas. Cuando en la práctica, en el debate democrático, podría darse esa discusión, porque puede haber ideas legítimas en torno, por ejemplo, al tema de los seguros de salud. Claro, y lo importante, nuevamente, es que cuando se aborden los derechos sociales, como llaman, o llamémoslos más directamente derechos de prestación, y hoy día hay una novedad ya, instalada en el texto de los expertos, que va a ser, y no lo dice, digamos, el texto vigente de la Constitución del 80 o del 2005, que es en atención, digamos, a la responsabilidad fiscal. Eso es algo muy positivo. Ya hay, digamos, una norma que dice que la provisión va a ser mixta. Entonces, ¿tenemos un buen augurio? Sí. Todavía falta mucho por fortalecer una mirada de participación de la sociedad civil en esos principales problemas, por supuesto, porque tal como está el derecho de salud, tal como está la libertad de educación, hoy día no nos satisface. Todavía no está, no es satisfactorio para usted. Ahora, dicho de otra manera, ¿cómo van a administrar la mayoría que tienen? Porque tienen una mayoría relevante en el Consejo. La actitud de Carlos Frontaura en la comisión experta, con otra correlación de fuerzas, ¿es el modelo a seguir para republicanos? Carlos Frontaura nos ha permitido tener una aproximación con las personas que tienen otras miradas sobre distintas materias, que es muy positiva.
Primero, acercando posiciones. Está lleno de materias en donde aparentemente no hay punto de encuentro alguno, y efectivamente lo había. Y eso tiene mucho que ver con la actitud o con el rol que juegan las personas. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que Carlos ha tenido y va a seguir teniendo. Recuerda que los expertos van a acompañar, digamos, el trabajo de este consejo. Y nos ha acompañado también en la preparación y trabajo que estamos haciendo con los consejeros electos durante todo este tiempo, digamos, lo que viene. Y al final del día la administración de las mayorías tienen que ver con tener súper claro lo que estás haciendo. Tú no estás, siempre nos comparan, digamos, con los distintos roles que juegan los republicanos en otras áreas, como por ejemplo nos llevan al tiro la bancada de diputados. La bancada de diputados lo que hace, por de pronto me tinca que me iba a preguntar, la bancada de diputados lo que hace es ejercer correctamente el rol de fiscalizar los actos de gobierno. O sea, eso es lo que le corresponde. No, la Constitución lo que dice... le sacan en cara es que al principio de este periodo legislativo estaba medio desordenado. No, está bien, pero es que en el fondo lo que tú llamas desordenado para nosotros es hacer severamente el trabajo que les corresponde, que es junto a legislar. En materia de legislación... Agarrar a charchazo a otro diputado, no, porque eso no, bueno, pero es que no es parte de la fiscalización, digamos. Esa es precisamente, no ha sido la actitud que nosotros hemos tenido. Nosotros hemos sido firmes y claros, digamos, en nuestros actos de fiscalización, firmes y claros en el discurso y en cómo sostenemos, digamos, nuestras posturas para las votaciones. Pero porque es el rol. O sea, no es el rol que uno esperaría tenga un grupo de personas que tiene que llegar a acuerdo con otro en la redacción de una constitución. En la lista parlamentaria del 2025 conversamos sobre qué va a pasar con Gonzalo de la Carrera, por ejemplo, pero bueno. Queda tiempo para eso. Reservemos ese tema porque queda tiempo. Oiga, a propósito de los diputados, le hicieron una funa a Johannes Kaiser el domingo pasado en Valparaíso. O sea, gente que está más a la derecha del propio Kaiser, que para alguna gente es como... no sé, pues como el epítome, es como Charlton Heston, digamos, como el epítome de la derecha. ¿Están teniendo también ustedes problemas porque están dialogando, porque están consensuando, porque Carlos Frontaura llega a acuerdos? ¿Están teniendo problemas con una parte de su base? Siempre van a haber personas que prefieren el instalar, digamos, dentro de la discusión únicamente la postura propia. Y sabiendo en el fondo que son las mejores para el país, pero no conciben, digamos, que uno se tiene que poner de acuerdo con otras personas. Acá lo relevante, y yo creo que lo que destraba, digamos, ese conflicto, es entender que conversar, dialogar, no necesariamente, digamos, apunta a que voy a tener que recoger el punto de vista de los que tengo al frente. Pero sí tú acotas mucho, digamos, el ámbito de discusión. Esto va a pasar de todas maneras en el trabajo constitucional. O sea, se van a encontrar dos posiciones en donde cada uno piensa que tiene la razón y no hay ningún problema en que dialoguen, porque la conversación les va a permitir encontrar que la diferencia, que es la que se va a terminar votando, es de este porte comparado con el marco que tenían al principio, digamos, que pensaban que no compartían. Si Republicanos optara por lo que hace esa base de extrema derecha, por ponerle un nombre, quisiera, probablemente el proceso fracasaría. En esa misma lógica, con ese mismo riesgo eventual, ¿qué es más importante para usted? ¿La posibilidad de que el Partido Republicano y su líder José Antonio Kast tengan una demostración contundente de gobernabilidad o una constitución que esté súper apegada a los principios republicanos? Es que ahí hay una falsa disyuntiva. Yo creo que si actuamos como lo hemos hecho siempre, haciendo las cosas en virtud de lo que pensamos, efectivamente quienes, digamos, tienen una posición distinta al menos van a respetar esa manera de actuar. Si es que algunos piensan que vamos a hacer las cosas pensando en la elección presidencial de 2 años más, están muy equivocados. Eso lo habríamos pensado, o sea, si esa fuera nuestra manera de actuar, no habría tenido un rol tan preponderante José Antonio recorriendo todo Chile, acompañando a cada uno de los candidatos que no eran conocidos, que podía perfectamente haber sido un fracaso desde el punto de vista de los resultados por el Partido Republicano, y no fue así, pero en ese minuto no lo sabíamos y convencidos de que teníamos que estar en este debate, lo hizo. Y un buen analista te podría haber dicho, pero ¿cómo hace esa irresponsabilidad con su capital político? Ahí está, porque lo que nos mueve son convicciones. Nuevamente, cuando teníamos que decidir quién iba a ser el representante en el punto de partida de este trabajo, elegimos a Carlos Frontaura, sabiendo que algunos nos iban a decir, pero ¿cómo si participó en el INDH durante 8 años? Con mayor razón, pues, tiene experiencia de poder acercarse a personas que piensan distinto y de convencerlas, que es en parte, digamos, lo que ha ocurrido en el trabajo que ha tenido Carlos. Entonces, nosotros nos queremos quedar con eso, y para quienes están haciendo ese ejercicio, que todos lo circunscribimos a las elecciones de 2 años más, saquen la cuenta con lo que ya ha habido. Ya, o sea, no es tan así. Oiga, una última cosa. ¿Cómo lo van a hacer para administrativamente gobernar el Consejo? ¿Van a asumir la presidencia?
¿La van a Sí, ceder? efectivamente, creemos que corresponde que un republicano sea el que presida esta institución. ¿Hombre o mujer? No, habrá que ver. Tenemos nosotros una Pues si no jornada, tienen ya tantas tuvimos posibilidades, una. tienen 22. Tuvimos una jornada de trabajo muy intensa, tú conoces bien, en Casablanca, Sí. salió en Y los van a medios de tener comunicación. otra ahora, ¿no? Y el lunes y martes vamos a trabajar los temas que todavía nos quedan. Están viendo cuáles van a ser la participación de los distintos consejeros en las distintas comisiones, de acuerdo a sus atributos, a sus conocimientos. Ya tenemos un jefe de bancada que va a hacer el trabajo, digamos, de coordinarlos a todos. Tenemos un que es jefe de Silva, ¿no? asesores, ¿Es que es sí, Silva? Alejandro Silva. Tenemos a un jefe de asesores que creo va a hacer un trabajo muy bueno coordinando un grupo importante de abogados especialistas o de expertos, digamos, Que es Jorge en Barrera. distintas disciplinas. Efectivamente, Jorge Barreras, que se viene a Chile específicamente a hacer este trabajo, lo mejor que podíamos conseguir, digamos, en términos de conocimiento en derecho público, en tramitación legislativa y el bagaje que ha tenido, digamos, en el ámbito público. Y efectivamente queda el que los consejeros elijan a quién va a ser nuestra carta como representante, sea hombre o sea mujer, eso tendrán que verlo ellos. Lo que nos importa es tener muy claro cuál va a ser el rol que le va a corresponder. Porque tú cuando ya tienes claro el rol, que yo me atrevería a decir, porque uno lo asimila a lo que es el Senado, a lo que es la Cámara o a lo que fue la convención pasada, es más bien institucional. Luis Alejandro, por ejemplo, que muchos hablaban de que iba a ser el Claro, posible presidente. Porque el más votado. Claro, tiene 20 años de ejercicio del derecho constitucional, profesor, doctor en derecho, entonces esas condiciones quizás se podrían haber perdido asumiendo el otro rol. Entonces, ese es como el mapa que se está armando de la mano con un equipo, un comité de instalación de los mismos consejeros que han hecho una muy buena labor dentro de esta semana. Y la decisión es, en todo caso, ejercer esa mayoría y tener la presidencia. Así es. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Gracias a ti. Nos vamos de esta... Uy, nos pasamos.